Bienvenidos a Lados Oscuros. Hoy te traigo una compilación de historias de La Llorona. Espero que lo disfrutes. Y si quieres contarnos tu historia paranormal, puedes hacerlo a través de Instagram como mensaje directo. En la descripción te dejaré el link del perfil. No olvides suscribirte y dejarnos un like si así lo deseas. Esta historia me la ha contado mi mamá varias veces, y cada vez que me la cuenta, todavía me da esa sensación rara y escalofriante de que alguien me está mirando. Mi mamá es de un pueblito en México, en Zacatecas. Cuando tenía como 14 años, tenía la costumbre de despertar a mi abuela para ir al baño, porque era una casa vieja y el baño estaba afuera. Mi mamá me cuenta que era como a eso de las 3 de la mañana cuando se despertó, y le urgía ir al baño. Entonces empezó a gritarle a mi abuela, y como no le respondía, se empezó a desesperar y a gritar más fuerte. En ese momento, mi mamá se voltea y vio lo que ella pensó que era mi abuela parada al pie de su cama. Nadie le creyó a mi mamá. Todos le dijeron que fue un sueño, hasta que unos días después hubo un apagón, y mi mamá y sus hermanos, con mis abuelos, decidieron dormir en la sala. Como a la misma hora, a las 3 de la mañana, escucharon unos lamentos que rápidamente relacionarnos con La Llorona. Estos provenían de la calle. Ninguno durmió esa noche. Cuando mi papá era más joven, digamos 7 años, vivía en México, en un pueblo pequeño de Jalisco. Los niños del lugar jugaban un juego que llamaban vampiro, esencialmente las escondidas. Bueno, solían jugar fuera del pueblo, en el área boscosa de noche. Bueno, cuando empezó el juego, él y 2 amigos decidieron esconderse juntos. Corrieron hasta el río, cerca del pueblo, y se agacharon detrás de unos arbustos que les llegaban a la rodilla. Fue entonces cuando empezaron a oír ruidos en el agua. Al principio, pensaron que era una vaca cruzando el río, pero no podían creer que una vaca cruzara aguas tan frías. Así que todos miraron hacia la fuente del ruido, y ahí fue cuando vieron lo que parecía ser una mujer con una especie de capa, con la cabeza gacha, así que no se podía ver la cara. Nadie dijo nada realmente porque estaban en shock por lo que estaban viendo. Se dieron cuenta de que esa persona se acercaba a ellos a un ritmo gradual. Mi papá, que cuando se dio cuenta de que la figura no estaba caminando, sino flotando como a una pulgada del suelo, fue cuando empezó a correr. Corrieron de vuelta al pueblo para ver a algunos de los niños ya de regreso con una expresión de shock en sus caras también. Todos los niños allí vieron aparentemente lo mismo. Esa fue la última vez que jugaron ese juego. Tenía como 9 años y me estaba volviendo un poco rebelde. Me quedaba despierta hasta tarde. No respetaba mi toque de queda, lo usual. Un día estaba paseando en bicicleta por el vecindario con una amiga. Hasta muy tarde, estábamos un poco perdidas por la oscuridad, pero empezamos a recordar el camino cuando nos encontramos con una quebrada donde solíamos atrapar ranas. Fue entonces cuando vimos a una mujer vestida de blanco, parada en la quebrada. Se notaba mucho porque contrastaba fuertemente con los tonos azul oscuro de la quebrada de noche. En ese momento, la verdad, no le dimos mucha importancia porque nunca habíamos escuchado la historia de La Llorona antes. Finalmente llegamos a nuestras casas y nos despedimos. Cuando entré a mi casa, mis padres estaban bastante molestos conmigo, así que me mandaron a mi habitación y me dijeron que me fuera a dormir. Claro, no me dormí y en vez de eso estuve haciendo tonterías en mi habitación, haciendo cosas al azar. Mucho después de que mis padres me mandaran a mi cuarto y después de que mis
padres se hubieran ido a la cama. Escuché lo que sonaba como un coyote aullando. Si nunca has escuchado este sonido antes, es extremadamente inquietante y puede sonar como un llanto. Los coyotes eran bastante comunes en mi vecindario, así que aunque sonaban espeluznantes, estaba acostumbrada a ellos. Normalmente cuando escuchaba a los coyotes, podía saber que tan cerca estaban por lo claro que eran sus vocalizaciones. Si estaban lo suficientemente cerca, miraba por mi ventana para verlos correr por la calle. Efectivamente, los coyotes sonaban muy cerca, así que miré por mi ventana para verlos. Sin embargo, cuando miré por la ventana no vi a los coyotes. En cambio, vi a la misma mujer que mi amiga y yo habíamos visto en nuestro camino a casa en bicicleta. No me miró ni nada. Solo estaba caminando por la calle. De verdad me dio mucho miedo. No se lo conté a mis padres hasta mucho después porque no quería que se enojaran conmigo por quedarme despierta después de mi hora de dormir. No fue hasta unos años después que escuché la historia de La Llorona e hice la posible conexión. Mis padres nacieron en un pueblo muy conocido de México. Pudieron convertirse en ciudadanos estadounidenses tan pronto como mi mamá quedó embarazada de mi hermano mayor. Dicho esto, mis abuelos se quedaron en México. Una tradición que teníamos en familia era quedarnos en casa de mis abuelos por parte de mi mamá todos los fines de semana. Éramos 4 hermanos en total. Yo era el segundo más grande. Mis abuelos vivían en un barrio tranquilo y todos se conocían allí. Todos los fines de semana, mi familia se quedaba allí. Pero un fin de semana en particular fue diferente. Mis padres terminaron cruzando de regreso a Estados Unidos. Creo que para ir a una boda o algo así. No recuerdo. Así que, mis 3 hermanos y yo nos quedamos allí. Por supuesto, nos encantaba quedarnos con nuestros abuelos. En su sala, tenían 2 futones. Todas las noches, mi abuela los acomodaba, uno para nosotros y otro para mi abuela para vigilarnos. Aunque el más pequeño tenía 2 o 3 años y dormía con ella, eso dejaba al mayor, a mí y al tercer hermano durmiendo en el otro. Este estaba frente a una ventana pequeña cubierta con una cortina beige transparente. En la casa no había patio delantero, sino más bien un patio, totalmente cercado. También dejaban la luz encendida todas las noches para que cualquiera que pasara viera sus sombras. Yo tenía unos 8 años. Recuerdo esta noche con mucha claridad porque estaba muy asustado. Mi abuela tenía un mueble de entretenimiento en el medio de la sala que tenía una radio encima. Mostraban la hora digital en verde. Me costaba dormir. Seguí mirando pasar el tiempo y nada parecía funcionar. La radio marcaba 1:14. Cerré los ojos con fuerza para intentar dormirme, y entonces escuché lo más escalofriante, un grito que resonó en la casa. Me quedé paralizado. Empecé a sudar. Todos estaban dormidos. Miré la radio. Seguía marcando 1:14. Un minuto después otro grito y luego se quedó en silencio. Recordando la leyenda que me habían contado, me metí debajo de las sábanas y recé. Intenté despertar a mi hermano mayor, pero no se despertaba o me ignoraba. Me quité las sábanas porque dejé de oírla, pero, en la ventana, vi a alguien acercándose. En ese momento, sentí que se me salía el alma. Vi la silueta de una mujer acercándose lentamente y se detuvo justo en la ventana. Miré la radio. Seguía marcando 1:14. No sé cuánto tiempo estuve mirando la ventana. Esa persona no se movió en absoluto. Simplemente se quedó frente a la ventana. Inmediatamente volví a meterme debajo de las sábanas y susurré que se fuera. No estoy seguro de cuánto tiempo duró esto. Estaba empapado en sudor. Así que me descubrí. Miré de nuevo a la ventana. Ninguna sombra, ninguna silueta, solo el reflejo de la cerca. Miré la radio y la hora. Cambió a las 2. La cereza del pastel es que la casa de mi abuela estaba construida cerca de un arroyo. Esto me pasó cuando tenía como 11 años. Era la década de los 90. He vivido toda mi vida en El Paso,
Texas. Una noche, como cualquier otra noche, vivía en un tráiler con mi mamá y mi papá. Mi hermano menor se quedó con mi tía esa noche. Me quedé dormido viendo televisión como de costumbre y cuando me desperté estaba en el sofá de mi sala. Eran las 4 am. Lo que se iluminaba desde la estufa en la cocina. El televisor estaba apagado y normalmente tenía una luz encendida, pero esta vez estaba completamente oscuro. Me desperté y escuché un grito horrible que venía de lejos. El grito venía de una zanja que estaba a pocos metros de mi casa. Lo escuché y pensé que estaba escuchando cosas. Me pregunté, ¿estoy soñando? Entonces comencé a escuchar a los animales afuera aullar y gimotear. Estos animales de los que hablo son gatos y perros. A medida que el grito se acercaba, los animales continuaban llorando. El grito era algo que nunca antes había experimentado. Sonaba como si estuviera en un gran pasillo y una mujer estuviera gritando a todo pulmón. Por ese pasillo, entré en pánico. Rápidamente me levanté del sofá y corrí a la cocina, que estaba justo al lado de donde estaba dormido. Encendí la luz más cercana y miré a mi alrededor. El grito no se detuvo. De hecho, el grito solo se hizo más fuerte y cercano. Cuestioné mi cordura en ese momento. ¿Me estaba volviendo loco o estaba escuchando cosas? Entonces pensé para mí mismo, esto es real y los animales están respondiendo de manera negativa. Así que hice lo que cualquier otro niño de 11 años haría en un momento como este. Corrí a la habitación de mis padres. Alcancé a mi mamá y la sacudí para despertarla. Se despertó lentamente y, para mi sorpresa, el grito se desvaneció cuando se despertó. Pensé para mí mismo, ¿qué está pasando? Le dije a mi madre, mamá, ¿escuchas a esa señora gritando y llorando? Mi mamá estaba medio dormida cuando dijo, vuelve a dormir. Probablemente sea solo tu imaginación. Le dije, no, esto es real. Por favor, escucha. No la escuchas. Mi mamá rápidamente solo dijo, estás soñando, así que vuelve a dormir. Todo va a estar bien. Para entonces, el grito se había desvanecido hacía mucho tiempo, como si quien quiera que estuviera gritando supiera que un adulto está despierto. Estaba aterrorizado cuando regresé a la sala de estar y rápidamente encendí el televisor. También dejé la mayoría de las luces encendidas. No volví a dormir hasta que salió el sol. No podía creer lo que escuché y presencié. Me trataron como a un loco cada vez que contaba mi historia. Se puso tan mal que me guardé mi experiencia para mí, hasta hoy. Crecí en un pueblito en México, donde hay un montón de historias paranormales. Cuando mi abuela materna se murió, yo tenía 15 años y mis tíos no querían que mi abuelo se quedara solo. Así que yo era el que tenía que ir a dormir a la casa de mi abuelo todas las noches y hacerle compañía. Una noche después de jugar fútbol con mis amigos, se me hizo tarde, y yo sabía que no había quien me salvara. Me tocaba ir a dormir a la casa de mi abuelo y cruzar los caminos oscuros, el río, el puente. Cuando llegué a la casa de mi abuelo, todo normal. Mi perro me estaba esperando. Él era el que le daba compañía durante el día, un husky todo blanco y enorme. Me senté en un sillón al lado de la cama de mi abuelo mientras él veía las noticias en la televisión. A las 11 p.m. apagó la televisión y nos fuimos a dormir. 20 minutos después, mi perro empieza a ponerse inquieto. Chillaba, ladraba y se movía mucho. Eso me puso inquieto ya que mi perro no le tiene miedo a nada. Y ahí fue cuando todo empezó. Escuchamos un llanto profundo, lleno de dolor, y tenía un eco, y cada vez se me acercaba. Había una ventana grande entre la cama de mi abuelo y la mía. Mi perro, debajo de la cama chillando. Este era un llanto capaz de paralizarte, de congelarte el alma. Y cada vez estaba más cerca de la ventana, y yo no me podía mover. Después de unos 3 minutos, mi perro salió de debajo de la cama a ladrar. El llanto se fue. Mi abuelo se rió y me dijo, una mujer tan escandalosa no me deja dormir.
Mi papá me contó su experiencia con la Llorona cuando era más joven. Mi papá creció en Guanajuato, México. Vivía a kilómetros de la escuela y tenía que caminar o andar en bici para llegar. Y todos los días pasaba por un río enorme. Me contó cómo conoció a su primera esposa cuando era adolescente y ella vivía cerca de la escuela. Así que tenía que pasar por el río para ir a verla. Tarde porque tuvieron una cita y conoció a sus papás y se quedó a cenar. Cuando iba de regreso en su bici, dijo que empezó a llover muy fuerte, lo que le dificultó llegar a casa, ya que estaba oscuro y la única fuente de luz que tenía era la luz de la luna que se filtraba entre algunas nubes. Se detuvo cerca del río para meterse, debajo de un árbol grande para protegerse de la lluvia cuando escuchó ruidos como de una mujer llorando. Vio a una señora llorando junto al río. Dijo que al instante le dieron escalofríos y se le puso la piel de gallina, pero pensó que era por la lluvia. Dijo que al principio no pensó que fuera la Llorona. Desafortunadamente no podía ver su cara ni nada, ya que estaba muy lejos, así que lo único que podía ver era la silueta de una mujer. Mi papá lo pensó un poco y decidió preguntarle si estaba bien, así que empezó a gritarle, preguntándole si todo estaba bien, y ella dejó de llorar y se quedó callada. Lo único que se escuchaba era la lluvia golpeando el suelo y decidió ir a verla, hasta que escuchó su grito desgarrador. Supo que todo estaba mal y se subió a su bici y pedaleó lo más rápido que pudo para llegar a casa. Cuando llegó a casa, fue directo a la habitación de mi abuelita y le pidió que empezara a rezar y le contó lo que pasó. Se quedaron despiertos toda la noche rezando hasta el día siguiente. Mi abuelo y todos sus hermanos vieron y escucharon a la Llorona cuando eran pequeños. Esto sucedió en Guatemala, en algún momento de los años 50 o 60, creo. Había una reunión a la que habían invitado a los bisabuelos, así que estos se encontraban bailando fuera y mi abuelo y sus hermanos estaban solos en casa. La más chiquita de los hermanos tenía alrededor de 3 años. Se suponía que estaba durmiendo, pero todos la escucharon llorar de repente, así que fueron a buscarla a donde sea que estuviera, llorando. A lo lejos también podían escuchar el llanto de una mujer, un llanto con mucho dolor y sufrimiento. Buscaron por toda la casa, pero no daba con ella hasta que la encontraron en el lavadero de afuera de la casa. Estaba completamente mojada. En el momento en que se acercaban a ella, también pudieron ver a una figura parecida a una mujer con ella, pero tan pronto como se acercaron lo suficiente, desapareció y la niña de 3 años quedó empapada, sola y llorando. No había forma de que ella pudiera haberse subido al lavadero, porque esos lavaderos son realmente grandes y difíciles de subir, y más siendo ella muy pequeña. Hasta el día de hoy, todos cuentan la historia de cómo mi tía fue bañada por lo que creen que era la Llorona. Mi abuela, que nació y creció en México en el estado de Hidalgo, ha escuchado a la Llorona por lo menos 2 veces en su vida y las 2, dice, le dieron muchísimo miedo. Una vez, cuando era niña, ella y sus hermanos estaban en casa, en la sala, y estaba lloviendo mucho afuera cuando empezaron a oír un llanto. Después vino un grito horrible. Ella dice que sus papás, que estaban platicando en el comedor, entraron corriendo a la sala y les dijeron, niños,
A la cama ahora, ni siquiera lo cuestionaron. A la mañana siguiente les preguntó qué había pasado, pero sus papás cambiaron rápidamente de conversación. Dice que sus hermanos lo recuerdan hasta el día de hoy. La segunda vez fue más reciente, bueno, a principios de los 90 cuando yo era pequeño. Mi mamá me llevó a México a conocer a su familia. Debería haber tenido como 2 o 3 años. Era una noche de tormenta. Mi mamá ya estaba dormida, y yo también, pero mi abuela y mi abuelo seguían despiertos viendo la televisión cuando, de nuevo, escucharon un llanto. Mi abuelo le agarró la mano a mi abuela y ella supo que él también lo había oído. Corrieron a la habitación donde mi mamá y yo estábamos durmiendo y se quedaron ahí vigilándonos por si acaso. Afortunadamente no pasó nada. Al poco rato dejó de escucharse. Tengo un amigo que es policía y estaba trabajando el turno de noche. Lo llamaron para investigar un posible accidente automovilístico sin ocupantes. Cuando llegó el carro estaba abandonado y cerca de la rampa para botes que por cierto es muy tenebrosa y da directo al río Colorado. Cuando llegó, se dio cuenta de que el carro había estado ahí abandonado un buen rato y que necesitaría una grúa. No había nadie más alrededor. Ahí dijo que escuchó un llanto, como si una mujer estuviera llorando. Empezó a gritar: «Hola, ¿hay alguien ahí? ¿Necesitan ayuda?». Estaba alumbrando con su linterna y no veía nada. Entonces dijo que el llanto empezó a ponerse más y más fuerte. En un momento apuntó la linterna al agua y se detuvo. Cuando la apartó la luz del agua, por un momento se quedó paralizado. Movió la linterna de nuevo y volvía a empezar. Salió corriendo de ahí a su unidad y dejó una nota para el turno diurno para que fueran porque se negó a regresar y escuchar a quién o lo que sea que escuchó.